Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curtó, Tenerife, Islas Canarias, España. Hoy es lunes 15 de septiembre, 11 en punto de la mañana, hora canaria. Solemos decir hora, cuando los canarios, los que vivimos en Canarias, hora canaria porque en la España peninsular es una hora más, así que en la península ya son las 12 de la mañana. Ayer domingo estaba yo sentadito aquí mismo, delante de este teléfono móvil o celular, como se le dice en Hispanoamérica, preparadito para hacer un vídeo. Y en eso que me suena el teléfono y era mi librera. Cuando digo mi librera, los que siguen mis vídeos ya saben que yo tengo una señora que es amiga, que la conocí yo porque a la hija le daba clases de equitación y en cierta ocasión, hablando de libros y tal, me dijo, mira, yo te los puedo pedir cuando te hagan falta y te los traigo. Como tengo que venir por aquí con mi hija, Verónica. Bueno, y así lo hicimos. Ya llevo ya mucho tiempo cuando veo alguna presentación en YouTube de algún libro, o bien por el autor, o bien por un presentador amigo del autor, o lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues dice, en un cuarto de hora, 20 minutos, estoy ahí en la puerta. Claro, la puerta quiere decir que cuando ella llega en la propiedad, mi propiedad, en la finca, ¿no?, hay una puerta de madera automática que tenemos que abrir con el teléfono móvil o con el mando a distancia. Entonces, bueno, pues ya tuve que desistir de hacer el vídeo, al menos momentáneamente. Llegó esta señora con una bolsa, con los libros. Como yo no quería perder tiempo, pues la recibí en el mismo aparcamiento, me dio la bolsa con los libros, le pagué, se fue y bueno, aquí tengo yo hoy lunes los libros que me trajo. No los he leído, claro, pero voy a hacer una pequeña presentación. Lo que iba a decir es que yo he escuchado durante años a distintos lectores, escritores, aficiones a la lectura, de que cuando tienen en sus manos un libro, como es mi caso ahora, que lo han comprado, o bien lo han comprado directamente en la librería o donde quiera que sea, en mi caso es que me los traen aquí. Entonces les produce cierta emoción. Y a mí me pasa siempre, siempre. Luego a veces, raras veces, el libro me decepciona y bueno, pero eso es inevitable y alguno lo he tirado muy pocas veces al cubo de la basura, que ya lo he dicho en algún vídeo. Bien, pues voy a empezar por el primero, de Yello Balbás, prólogo de José Soto Chica. Y yo a Yello Balbás no lo conocía hasta que no se ha hecho la presentación del libro. Por ese motivo, en YouTube, por ese motivo pedí el libro sobre la marcha, porque encima el prólogo lo había escrito José Soto Chica. El señor Soto Chica, José Soto Chica, es un señor que debido a militar, o sea, ya no no ejerce como militar, por lo visto algún accidente que tuvo relacionado con la guerra y perdió la visión. Pero claro, lo que suele ocurrir con personas inteligentes y muy formadas, no se arredró por falta de visión, aprendió a leer. Ya saben ustedes, me parece que se llama braille, ¿no?, que van leyendo con los dedos. Y este señor ha escrito muchos libros, es un experto en temas españoles. Lo sé porque yo lo he escuchado en muchas ocasiones, ¿no?, y comentando libros que él ha escrito.
con otros especialistas en los mismos temas que él, ¿no? De los godos, los visigodos, que conquistan España, en fin, todo eso lo va desarrollando y es uno de los más destacados en esos temas, en sus temas, ¿no? Por sus lecturas y por sus escritos. Entonces, al ver yo esto, este prólogo y este autor que yo no conocía prácticamente de nada, pues compré el libro. ¿De qué va? Por lo que estuve viendo ayer, ella lo dice aquí, espada, hambre y cautiverio, la conquista islámica de España, también Hispania, ¿no? Bueno, pues este señor, el libro está muy documentado, aporta muchísimos datos con mapas, fotografías, en fin, se remonta la historia atrás en el tiempo, muy atrás en el tiempo, y lo que dice José Soto Chica en el prólogo es que, claro, un libro de historia del tema que toca de Hispania, ¿no? Tiene que remontarse atrás en el tiempo porque hay un montón de acontecimientos interrelacionados que si no se conocen, no se puede llegar a comprender la conquista de España de la península ibérica, porque fue la Hispania que estaba España y Portugal, lo que después fue España y Portugal, pues no se podría comprender en el amplio sentido del término. Bueno, pues este es el libro, tercera edición. Otro libro que vi yo la presentación también en YouTube, de Elvira Roca Barea, que yo ya la he mencionado en varias ocasiones, tengo 3 libros o 4 libros de ella, que escribió, lo vuelvo a repetir, Elvira Roca Barea, Imperiofobia y Leyenda Negra, y otros libros que yo recomiendo sinceramente. Claro, las personas que no son aficionadas a leer, pues de nada sirve que yo hable de este tema, ¿no? Elvira Roca Barea, Ingrata Patria, es una novela basada en hechos históricos. Aquí lo tienen. Elvira Roca Barea es una gran historiadora, aunque su especialidad no es, no hizo la carrera de historia, si no estoy equivocado, pero es una gran historiadora, se documenta muy bien, ahora tiene una base cultural, ¿no?, en el mundo del humanismo, de las letras y tal, muy amplia. Entonces, claro, la prosa de esta señora y la manera en que ella documenta todo lo que escribe, pues es licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica y doctora en Literatura Medieval. Casi nada. Y aquí viene toda la biografía de esta señora con todos sus méritos. Otro libro. Este lo vi también José Javier Esparza, y yo lo he seguido bastante desde hace años, porque él está mucho en los medios audiovisuales. Es un libro, como se suele decir, como el libro de Petete, o sea, un señor libro, ¿no? Aquí lo tiene. Bueno, vi la presentación en YouTube, segunda edición. Aquí viene, nació en Valencia en 1963, escritor y periodista, lleva años entregado a la tarea de reconstruir la identidad española a partir de su historia. De ello dan testimonio su exitosa trilogía
La Reconquista, vendida por decenas de miles de ejemplares. La Cruzada del Océano, sobre el descubrimiento y conquista de América. La historia de la yihad, tal día como hoy. Almanaque de la historia de España. O sea, tiene un montón de obras, es un hombre muy culto, muy preparado, y con él se pueden aprender solamente escuchando los podcasts, las entrevistas, cómo habla en sus programas de televisión, que lleva muchos años trabajando en televisión. Vale la pena. Para cualquier hispanoparlante, por supuesto. Luego, otro libro que es un clásico del siglo XX, no un clásico de la Edad de Oro ni de todo eso, que es Gonzalo Torrente Ballester, la saga Fuga, de J.B. Prólogo de Andrés Barba, editorial Lit. Bueno, este señor, aquí está, la saga Fuga de Torrente Ballester es un libro único en la literatura española, inexistente en los mapas, a veces volante. El pueblo gallego, porque él era gallego, ya murió hace muchos años, de Castroforte de Baralla. Es el escenario en el que se desarrolla a lo largo de los siglos esta historia del enfrentamiento de generaciones de J.B. con adversarios cuyo nombre empieza por A. Bueno, es una novela. Torrente Ballester nació, no sigo, en Serantes, El Ferrol, La Coruña, en 1910, o sea, nació 5 años después que mi padre nació en 1905. Fue crítico, ensayista, dramaturgo y novelista. Esta obra, publicada en 1972, la saga Fuga de J.B., supuso su consagración en el campo de la novela después de obras como Don Juan, 1963, y Off-Side, 1969. Fue miembro de la Real Academia de la Lengua y Premio Cervantes en 1985. Falleció en 1999. No estoy inventando nada. Es muy conocido en España por los lectores y ahí la tienen. Bueno, pues luego un libro que ya lo presentaré en otro vídeo. Es un libro que yo he mencionado porque vi la presentación, pero lo tengo en mi habitación, no me acordé de traerlo, ¿no? Es un libro de una señora cuyos padres analfabetos, que no sabían leer ni escribir. Y yo intuía, no lo sabía, intuía de que esta señora, los padres, procedían de la parte norte de África, noroeste, de lo que se conoce como el Rif. En el vídeo anterior, ustedes han escuchado un vídeo mío donde yo hablo del Rif y de un señor que vive en Fuerteventura, que nació en el norte, pegadito al Rif, pero que no pertenece al Rif clásico, ¿no? Diríamos. Entonces, esta señora, hija de rifeños, nació, si no recuerdo mal, en Cataluña. El libro lo tengo allá, en Cataluña. Y se crió entre Barcelona y Figueres. Figueres está cerquita de Francia, ¿no? Bueno, y allí es una obra autobiográfica, y relata desde que nace su madre, su padre, que emigraron de ahí del Rif a Cataluña para ganarse la vida, ¿no? Imagínense ustedes en aquella época, en el 60 y pico, ¿no? Analfabetos en España. Pero es que en aquella época, analfabetos en España, de Andalucía había muchos, y de Extremadura, porque quien emigraba de Andalucía y de Extremadura a Cataluña, bueno, emigrar,
era dentro del mismo país, se dice emigrar cuando es de otro país. En el caso de esta señora rifeña, los padres, ella no, ella catalana, porque nació en Cataluña, se crió en Cataluña, y todo lo que va contando, por supuesto, en parte va relacionado con la aldea, ella llama aldea, 4 casas en esa parte del norte de África, que claro, ellos cuando se fueron para allá, los padres, el pasaporte que tenían, deduzco yo por lo que cuenta, era marroquí, que es lo que yo he tratado en un vídeo anterior. Marroquí, porque Marruecos se ha apropiado de eso, pero los rifeños están luchando para obtener la independencia de Marruecos y crear allí la República Rifeña. Bien, entonces, imagínense ustedes, llegan a Cataluña y tienen que empezar a buscarse la vida, ¿no? Pero claro, era gente, hay que leer la obra de ella, porque no tiene desperdicio. Yo soy muy aficionado a las autobiografías, y esta empecé a leerla ayer, y luego en la cama, ya tumbadito en la cama, pensando en el sueño reparador, estuve leyendo un rato la obra, ¿no? Y la verdad es que me atrapó. Me ha subyugado la parte que he leído y promete más. Entonces allí habla del padre y la madre, como ella nace. Queda claro que no fueron discriminados. En aquella época no ocurría lo que está ocurriendo de un tiempo a esta parte, con una serie de marroquíes y de otros sitios que no cometen más, no todos, pero sí muchos, actos delictivos, asesinatos, violaciones. No, estos eran los típicos magrebíes que iban a buscarse la vida, como otros iban a Francia y otros países, ¿no? Y allí arrimaban el hombro y levantaban, junto con todos los demás, el país en el que habían inmigrado. Bien, pues entonces yo en el próximo vídeo les voy a presentar el libro y ya van a ver fotografías, y anímense para comprar ese libro. Incluso anímense a aquellas personas que tienen el mismo origen y que han nacido y se han criado en España. Estoy pensando en más de una persona que me parece que les puede hacer mucho bien, porque lo que plantea esta señora, cuando muere su padre, ahí en Cataluña, que luego lo repatrian muerto, ya fallecido, la familia, a la aldea de donde procedía. Luego la madre queda viuda. Y al cabo de un tiempo, pues por razones que ella expone ahí, esta señora, pues se une a un señor salafista, un fundamentalista islámico. Y ahí empieza el martirio de esta señora, que en realidad se crió en Cataluña y muy bien, por lo que ella relata allí, y que a la madre la trataban, bueno, le llamaban Fátima porque se llama Fátima, pero que nadie la hacía de menos, era una más, y el padre era uno más, y ella era una más, y ella disfrutaba, era feliz con lo que vivía en Cataluña, que podía haber sido lo mismo en Vascongadas o en Extremadura o en cualquier otro sitio. Todos esos problemas derivados de ese tipo de inmigración reciente no se habían dado todavía, no se daban. Lo cual no quiere decir que en alguna ocasión, como pasaba entre la población española, ¿no? Siempre ha habido algún que otro delincuente, ¿no? A veces mayor en número de lo deseable, pero bueno, las cosas en todos los países son así. Y cuando los que se desplazan de un país a otro, o de una provincia dentro de España a otra, y son personas con un nivel cultural bajo o nulo, analfabetos, pues hay más tendencia, sobre todo, a contaminarse los niños, las niñas, no, sobre todo los chicos, ¿no?
y de los ambientes menos deseables. Y entonces ahí empiezan los problemas que luego les cuesta la cárcel, y todo eso es algo que perjudica a los que cometen los delitos y a los que son víctimas de los delitos y los familiares de los que son víctimas de las personas que han violado o han matado. Bien, lo de los libros. Y yo tengo aquí ahora mismo un señor pintando, es de aquí, del país, muy buena persona, lo había tenido ya aquí pintando, ¿no? Hace unos cuantos meses, ¿no? Pintor de brocha gorda, pero que es muy competente y conoce su arte, ¿no? Conoce su profesión y lo hace muy bien. Entonces, en ese momento, cuando él iba con un cubo y sus brochas para pintar, le dije que si él leía libros. A mí me vino eso en la cabeza, porque a veces uno es de reacciones primarias, ¿no? Me acababa de llamar una señora de Barcelona, llamó a las 8 en punto hora canaria, pero habíamos quedado a las 9. Ella me dijo, yo entro en la oficina en Barcelona a las 9. Y yo le dije, pues muy bien. Esta señora trabaja en la editorial Gredos. Entonces yo tengo aquí obras de Gredos, ¿no? Ahí las tengo. Si no estoy equivocado, sí, ahí están. Entonces me llamaba para venderme libros, ¿no? Las ofertas que tienen, y yo suelo atenderlos porque, claro, pueden interesarme. Yo, como soy aficionado a determinados temas, entonces quedamos a las 9 de la mañana. Claro, a las 9 de la mañana, a las 8 de aquí. Entonces me pilló un poco con el pie cambiado. Digo, llámeme dentro de 10 minutos, que mi hijo tiene que andar por ahí y enseguida lo paso con él, porque tenía que darle un número de cuenta. Entonces me van haciendo entregas mensualmente de libros, los libros que van saliendo, y ya me he informado del coste de cada libro, y en fin. Entonces, en ese momento, yo tenía lo de los libros en la cabeza y le dije, ¿tú lees libros, Fran? Y se me quedó, claro, sorprendidísimo, ¿no? Dice, yo no. Digo, nunca. Dice, no, nunca. Dice, mi hija sí, tiene una hija adolescente. Bueno, tendrá, no sé si tiene 18 años ahora, ya es mujercita, ¿no? Y dice, mi hija sí. Digo, hombre, pero tú también tendrías que leer libros, ¿no? Para ser ejemplo de tu hija, ¿no? Dice, bueno, yo no tengo tiempo para leer. Lo típico, ¿no? Cuando no existe el hábito, el interés, la curiosidad por aprender de otros que escriben libros, ¿no? Y a mí eso me ha servido mucho a lo largo de mi vida. Y a todas aquellas personas lectoras saben que lo que estoy diciendo es rotundamente cierto. Bueno, entonces, nada, Manuel le dio el número de cuenta donde quiere que se pasen los cobros, o sea, el número de cuenta que le dio es en la cuenta donde a mí me ingresan la jubilación. Claro, las personas que ya cobramos jubilación, bueno, pues parece que no, pero es un alivio, ¿no? Es un alivio porque sabemos que todos los meses nos entra, no mucho, pero una cantidad de dinero, y eso nos permite, al menos para mis gastos y mis cosas, que yo soy muy austero en todos los aspectos, ¿no? Yo antes de gastar dinero me lo pienso mucho, ¿no? Tengo el sentido del ahorro muy acusado. Yo no gasto por gastar, no, yo tiene que ser una cosa que realmente la considero necesaria, así, de simple. Bueno, comentarios. Voy a empezar por los comentarios de algún vídeo anterior. Aquí estuvo un joven hace unos meses. Él es de Gran Canaria, pero vive en Fuerteventura. Compró una cachorra o un cachorro, no me acuerdo, que la tenía reservada, y vino y se lo llevó. Y compró el libro, mi libro, y se lo dediqué. Entonces hace un comentario y dice,
sobre la genealogía del perro perfecto, el perro que está con Domingo Salcedo el Cabrero en la portada de mi libro. A mí esa portada me gusta muchísimo, esa fotografía, ¿no? Que la hice hace muchos años, ya lo relaté en algún vídeo, ¿no? Él llegó con sus cabras, con su rebaño de cabras, yo qué sé cuántos años hará esto, 30 y tantos años, ¿no? Y vino con sus rebaño de cabras a esta zona. Y tenía las cabras al lado de mi propiedad, aquí en el campo, en una finquita que trabajaba un señor, cultivaba, y los cabreros cuando llegan a un sitio y ven que las tierras no están sembradas, pues y hay hierba, les dejan pastar, entran y asunto terminado. Y sobre todo si conocen a los dueños o a las personas que trabajan esas tierras. Bueno, entonces en una de esas yo me di cuenta que estaba Domingo Salcedo el Cabrero con las cabras en esa propiedad, que luego con los años la compré yo. Son 5.200 metros, a mí me hacía falta y yo estuve esperando años. Y yo pensaba, ya caerá la breva, ya caerá la breva. Y efectivamente, basta que uno se lo proponga, porque claro, tenían que vender esa finca porque ya esa finca no la trabajaba el propietario, ¿no? El propietario había estado emigrado a Venezuela y con los años vino para acá y esta finca la había heredado junto con alguna otra finca. Entonces la puso a la venta, que es cuando yo la compré. No voy a ahorrarles los detalles porque tiene miga la cosa también, cómo fue la compra. Bueno, entonces, y no costó 4 perras, no costó una nimiedad de dinero, no, me resultó gravosa la compra. Pero bueno, me hacía falta y la compré. Entonces, Domingo Salcedo, salí de mi casa recién estrenada, que lo habíamos terminado de construir, a saludarlo. Y entonces este señor Domingo dejó las cabras abajo, subió por el ribazo, que es de poco desnivel, y estuvimos charlando un rato. Y le dije, espérese un momentito, que voy a buscar la cámara fotográfica y le voy a hacer una fotografía. En aquellas fechas yo tenía una Nikormat de la casa Nikon. La había comprado yo en Gran Canaria hacía muchos años. Esa cámara es la que yo llevé a Venezuela y pasó penas también con las humedades y todo eso, y después, pasados los años, ya no tuvo solución y hubo que dejarla. Yo la conservé muchos años y me compré otra Nikon y luego otra digital, pasados los años. Bien, con esa cámara que yo recorrí todo Venezuela, pues le hice unas fotografías. Y dentro de esas 3 o 4 fotografías, la que me pareció más lograda, pues la enmarqué yo aquí pasados los años y la he tenido aquí, ahí está, aquí a mis espaldas. Es la misma fotografía que está en la portada de mi libro, ¿no? Bueno, pues este señor me pregunta por la genealogía de Perfecto de Domingo Salcedo. Lo pueden ver en uno de los vídeos. Este señor se apellida Palmés, Handel Palmés. Entonces, yo lo que le puedo decir es que entre en Genealogic, ese programa que hizo mi hijo, y allí está toda la genealogía. Moléstense, no me pregunten a mí, sino ya saben que ahí hay mucho material, ¿no? Muchos datos, y no tienen más que entrar allí y buscar genealogía de Tomás, de cualquier perro de los que nosotros hemos usado, incluso que hemos vendido, ahí viene la genealogía. No obstante, yo ya se lo resumí, se la di cuando estuvo aquí. Ese perro perfecto, que el nombre se lo puso Domingo Salcedo el Cabrero, nació aquí, de una perra llamada Sandy, que tenía el rabo
cortito y, como se le llama aquí, el rabo torneado, como un destornillador, ¿no? Digo, perdón, como un sacacorchos. Una vez me equivoqué y dije como un destornillador, no, como un sacacorchos, ya lo tiene, eso se llama aquí torneado, cortito y torneado. Que eso a mí me da la impresión que lo hereda el bulldog inglés de los perros de toro españoles que llevaron a finales del siglo XIX a Inglaterra. Hay mucha documentación al respecto, yo he hecho vídeos sobre eso. Bien, entonces esa perra Sandy era hija de una perra llamada Rubia, porque era rubia, era leonada clarita, que tenía don Antonio García Estrada, muy amigo mío durante muchos años, psiquiatra, me lleva a mí un año de edad, tiene ahora 81 años. Y si no estoy equivocado, 81 años, sí. Que está casado desde hace muchísimos años, porque este señor vivió en Inglaterra. Él estudió medicina, se especializó en psiquiatría y estuvo viviendo en Inglaterra, y luego se casó allí en Inglaterra con una joven inglesa, y yo los conocí al poco tiempo de establecerse aquí en una finca del doctor García Estrada, que era el padre, aquí en Agua García. Y entonces yo lo conocí porque un joven que tuve yo trabajando aquí, cuando yo compré esta finca, para echarme una mano en las cosas que yo tenía que hacer aquí, porque era en el principio y yo estaba un poco apurado con el trabajo y tal. Entonces, ese joven, muy joven, le llamaban el Vitoriero porque era aquí de la zona de La Victoria. Está La Matanza y está La Victoria. La Victoria es un pueblecito en una zona de aquí del noroeste de la isla, donde los castellanos vencieron a los indígenas de Tenerife. Y La Matanza está un poco más acá, que es donde los indígenas le dieron la paliza tremenda, ¿no?, a los castellanos. Primero los indígenas vencieron a los castellanos y posteriormente los castellanos vencieron a los indígenas, y por eso se llama La Matanza y La Victoria. La Victoria en segundo lugar. Y pueden ustedes visitar La Matanza, los que son de aquí y saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pueden visitar el pueblito La Matanza y pueden ir más allá y visitar La Victoria. Todas estas poblaciones se construyeron desde aquellas fechas siguiendo los núcleos indígenas y según los acontecimientos, pues allí La Matanza y en el otro lado La Victoria. Bien. Y eso está en la historia de las Islas Canarias, en los libros de historia está todo eso, y lo pueden encontrar por internet. Entonces, la perra esa del doctor García Estrada, la rubia, venía de una perra, hija de una perra, de un bedel que había en la residencia hospitalaria aquí en el municipio de La Laguna, donde trabajaba como psiquiatra don Antonio García Estrada. Entonces, Antonio García Estrada se hizo con una cachorra que era hija de la perra esa de Luis, el bedel de la residencia, con un perro, esa perra, con un perro llamado Cadul, que está en mi libro y está en el libro de Manuel Martín Bettencourt. Cadul, que era producto de un cruce que tenía el bulldog muy cerca, ¿no?, de Piba con Tinguaro. Piba, Piba, que fue la que yo traje de Gran Canaria, de las Tres Palmas, que la tenía un cabrero, que tenía una caja de madera, la perrita de boca abajo, la perrita allí con unos 2 meses y medio, 3 meses, y con una piedra encima para que se muriera. En aquella época no había afición, no había perros, no había raza, no había nada. Eso era producto de un cruce que se había hecho allí, un señor particular que era Juan Santana Álamo. Y luego se la regaló a este señor cabrero, y allí estaba la perra, y allí la localizamos un amigo mío, Javier Cabrera Perera, y yo, y nos la regalaron. Y de ahí salvó la vida la perrita, y luego fue mi primera perra de presa. Eso ya está en los vídeos y está en mi libro reciente y en el anteriormente. Pero lo dejo claro para que no haya nadie que diga, es que se repite. Sí, claro que me repito, porque es que la vida es así, se repite. Yo cuando escucho, por ejemplo,
a personas que me interesan mucho. Anso Bastos, por ejemplo, el gallego, ¿no? Esa eminencia cultísima que habla de economía y habla de muchos temas, es catedrático. Bueno, este señor gallego, pues yo le he escuchado varias cosas, varias conferencias, podcasts, y se repite, porque claro, tiene que hablar de lo suyo, y yo hablo de lo mío, y entonces es lógico y normal que yo tengo en cuenta que al que no ha seguido mis vídeos, pues ahora se puede enterar de lo que yo estoy hablando. Bien, entonces, de Kabul con la perra de Luis, de la residencia hospitalaria, nació una perra llamada Rubia que se la regaló Luis a Antonio García Estrada, el psiquiatra. Entonces, esa perra la tenía Antonio García Estrada en su casa aquí en el campo, que había heredado de su padre, el doctor García Estrada, que procedía del Realejo Alto, que allí había ejercido como médico muchos años. Lo sé por don Antonio García Estrada. Bien, entonces el doctor García Estrada subía y bajaba constantemente por la calle donde vivía el cabrero. El Barranco Las Lajas se llama esa calle, ¿no? Antes era camino, luego se asfaltó, es calle. Bien, pues cuando bajaba y subía, se encontraba con el cabrero, que llevaba una lobita de esas, que siempre he dicho, una lobita de esas para el ganado, ¿no? Como perra de pastor, y llevaba el porqué. Y el porqué era hijo de esa lobita con el perro llamado por mí Tenaro, que lo tenía yo aquí, y Domingo Salcedo se empeñó en ponerle, cuando se pusiera en celo, en ponerle a Tenaro a la perra. Le dije, por favor, ¿cómo va a poner usted a esa perrita, a ese perro con lo grande que es? Que va. Sí, porque dan perros muy buenos para guardar y para acudir. Esa fue la frase que dijo, ¿no? Bien, entonces un día me viene en su furgonetita pick-up don Domingo Salcedo el Cabrero con la perrita dentro, detrás, atadita, en celo para la perra. Y yo me quedé, que yo pensé que todo iba a quedar en una conversación, ¿no? Pero sí, el hombre tenía la idea clara. Entonces, nada, le pusimos la lobita en la perrera donde estaba el perro y la cubrió una sola vez. Una sola vez, lo cual quiere decir que estaba en plena ovulación. Bueno, pues de esa cubrición nacieron, si no recuerdo mal, 13 cachorros. Pero nacieron en muy mala situación, muy malas ¿cómo se llama? Circunstancias, ¿no? Allí debajo de una escalera, allí en la casa de Domingo Salcedo, donde tenía las cabras. Además era un tiempo frío. Total, que se fueron muriendo y le quedaron 3. Y de los 3, yo un día fui a vacunarlo, lo he relatado en algún vídeo, con las vacunas que no estaban muy logradas contra la parvovirosis, moquillo y algo más, ¿no? Total, vacunarlos y enfermarse fue todo uno. Y quedó uno, el más chico. Y ese más chico luego se salvó. Que me dijo Domingo Salcedo, lléveselo usted. Digo, no, digo, yo tengo ya perros más que de sobra, digo, más perros que los que yo puedo alimentar. Quédese usted con el perro. Bueno, pues allí se quedó el perro, se hizo grande, y era entre perro de presa y lobita. Y Domingo Salcedo iba siempre con las cabras, porque en esas fechas solamente pastoreaba cabras, unas 20 y pico, por esas inmediaciones del Barranco Las Lajas. Salía de su casa, bajaba por la carretera. En aquella época se podía hacer, hoy en día ya no. Bueno, entonces Antonio García Estrada bajaba y subía y hablaba con Domingo Salcedo, y a Antonio García Estrada le gustó el perro, y como en aquella época no había perros de presa canarios, pues le dijo a Domingo Salcedo de que cuando su perra se pusiera en celo, ponerle el porqué. Entonces, efectivamente, cuando llegó el momento, ellos le pusieron el porqué a esa perra. Pero yo me enteré a toro pasado, como se suele decir. Y cuando la perra empezó a engordar, me pidió Domingo Salcedo de traerla aquí para que no le pasara lo que le pasó la vez anterior,
cuando nació el porqué. A ver, que no me quiero liar. A ver, nació aquí. No. Aquí me estaba yo liando ya. No. La perra se trajo aquí para parir de Aruba. O sea, la rubia con porqué parió a Sandy, otra perra, las dos con el rabo torneado. Una perra, la más pequeña, se la regaló al cuñado, que era cojo, y también estaba relacionado con el ganado caprino, y la Sandy se la quedó él. Bien, llegado el momento, esa Sandy le pusimos a Aruba, si no recuerdo mal, Aruba. Y entonces la trajo aquí para parir y parió aquí, donde ahora, desde hace tiempo, mi hijo tiene su despacho, que yo lo convertí, todo esto se cambió, ¿no? Y de la camada, no recuerdo si eran 5, muy bonita camada, pues uno para domingo, otro me lo quedé yo, era el más grande, los dos tenían más o menos la misma capa, el más espabilado era el de domingo, y bueno, luego yo le corté las orejas al perro de domingo, y llegado el momento, se lo llevó a su casa ya con los puntos quitados, ya todo cicatrizado y eso terminado. Y yo me quedé con el otro. El otro que luego se empeñó una señora en que se lo vendiera, venga a venir por aquí para que yo se lo vendiera, y en un momento determinado le dije que sí, porque yo estaba falto de dinero, como me ha pasado siempre, le dije, pues mira, por 60.000 pesetas, pero ella se comprometió a que si el perro lo necesitaba yo para cubrir alguna perra, que podía contar con él. Bueno, vamos a dejar ese capítulo, que ahora no viene a cuento, que ya yo lo he relatado en otro vídeo. Entonces de ahí viene el perro perfecto, señor Palmés. De ahí viene, y luego el perro perfecto, y yo pensaba que no había cubierto nunca una perra, pero pasados los años, ya muerto Domingo Salcedo, en paz descanse, me enteré yo, no sé cómo, de que sí, que ese perro había cubierto alguna perra, por lo menos 1 o 2 perras, ¿no? Y bueno, con lo cual puedo decir que habrá descendientes del perfecto, ¿no? No puedo decir más. ¿Qué otra cosa? Me pregunta también el señor Palmés de su línea a lo largo del tiempo, ¿cuáles considera usted que se acercan más al tipo tradicional o considera usted los mejores? Vamos a ver, tradicional, yo ya lo he dicho, vamos a ver, tradicional, vamos a empezar por... si nos remontamos a los perros que se introdujeron aquí a partir del 1404 de la península ibérica, yo sostengo que los primeros llegaron 1404, porque cuando ahí no había perros, en Fuerteventura ni en Lanzarote, los había sí, de un palmo en alta, que los naturales llamaban canchas, en Tenerife y en Gran Canaria. En Fuerteventura llegan con caballos, con 500 piezas de armas. Jacques de Bettencourt, después del acuerdo que tuvo con el rey Enrique III de Castilla, pues autoriza, dice, esos datos los extraje yo de la historia de Millares Torres, que no me lo invento yo. 500 piezas de armas, bueno, semillas, por supuesto, 500 piezas de armas, igual número de hombres, caballos y otros animales. Bueno, pues cuando ya están en Lanzarote y en Fuerteventura, dice que iban corriendo la isla observando a los indígenas, que eran pocos, y que estaban sublevados, claro, estaban a ver qué es lo que iba a pasar, porque se habían metido en su isla, ¿no? En sus islas. Entonces, dice, y llevaban perros con ellos. Bien, pues de esos perros, lo único que tenemos son referencias en los acuerdos de los cabildos, se refiere a ellos, a eso digo yo referencias, ¿no? Perros de ganado, perros de presa, perros de caza,
las ordenanzas para poder tener perros de estas características, como los perros de presa, los perros de ganado, los perros de caza. Bien. Y luego Viera y Clavijo nos menciona también distintas razas, ya lo he dicho en otros vídeos. Bien. Entonces, ¿esos perros cómo eran? ¿Yo me puedo referir a ellos? No puedo. No puedo decir esos eran los tradicionales. Sí, esos eran los que había allí, que fueron introducidos desde España. Pero no se les describe en ningún momento. No se les describe en ningún momento. Así que el perro de presa, con respecto al perro de ganado, diferencias. Hombre, yo pienso que las diferencias eran considerables. Perro de ganado era hijos de mastines loberos de la época, y los otros, pues, perros de presa, y entre esos perros de presa podría haber, quizá, no lo sé, pues perros tipo de toro, que se le llama, o lo que después se le llamó alanos, a saber. Así que ahí no podemos referirnos a perros tradicionales, ¿no? O tradicionales o genuinos, que yo también los hablaba, ¿no? Porque yo me empeñé en a partir de determinadas fechas, lo tenía clarísimo. Ya comenté hace muchos años, y está escrito, y está en mis vídeos, que yo me fui formando una especie de retrato robot, escuchando a los viejos peleadores de Gran Canaria y a Polo Acosta de aquí de Tenerife y a otros de aquí de Tenerife, de aquellos que peleaban perros y da igual, que ellos detestaban los perros boquinos, prognatas. Pero ¿quién transmitía esa característica, ese prognatismo? Hombre, los cruces de bulldog inglés, que a su vez venían de los perros de toro españoles de final del siglo XIX, y posteriormente los perros de toro españoles eran prognatas. Y luego los alanos, al parecer, por lo que hemos investigado, y yo he investigado, ¿no?, con las fotografías y todo eso, esos no eran prognatas y tenían un pelo distinto. Entonces, vemos en los cuadros de distintos autores del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, españoles, los perros que soltaban a los toros, y eran distintos tipos de perros. Incluso algunos recordaban por el rabo cortadito y las orejas cortaditas a un tipo de boxer, del boxer que conocemos en nuestros días. No eran exactamente, por supuesto, así, pero lo cual nos da a entender de que en España peninsular había distintos prototipos raciales. Y por consiguiente, yo deduzco que aquí, en las Islas Canarias, a partir de la conquista y colonización, cuando se establecen aquí, traen todo lo que traen, todo, pues animales, plantas, árboles, en fin, todo. Y luego ya cuando se descubre América, se empiezan a traer de allá también cantidad de la papa, con todas sus variedades, luego la caña de azúcar a través de Madeira, que procedía de África. En fin, todo eso fue poblando las islas, todas. Gentes, plantas, formas de cultivo, artesanías, maneras de construir, que aquí se introdujeron distintas maneras de construcción de España, de la zona sur, de la zona de Galicia, de la parte de Asturias, también de Castilla hacia Aragón, porque eso está muy estudiado, y de Portugal. Y claro, donde se establecían algunas familias portuguesas, pues ¿qué hacían? Construir con arreglo al tipo de construcción de la zona de Portugal de donde procedían. Y plantaban viña, por ejemplo, aquí en el norte y también en el sur, ¿no? Plantaban viña también que traían de Portugal. Y el tipo de construcción ha sido muy estudiado desde hace muchos años, de la zona de Portugal, de partes de Portugal. Y bueno, y en otras partes, pues de Andalucía, de Extremadura, en fin, aquí el que venía y se establecía, pues construía con arreglo a sus tradiciones del lugar de donde procedían.
Bien. Entonces, ¿cuándo y por qué yo hablo de el perro tradicional, el perro genuino y tal? Eso se debe a mí, porque a mí nadie me dijo, este es genuino y aquel no. Este es típico y aquel no. Porque todos los que yo conocí, Maestro Eugenio en Gran Canaria, Polo Acosta aquí, que habían vivido la época de las pechadas, ellos no tenían concepto de raza, ni Salvadorito, ni Panchito Saavedra, ni nada de todo eso. Eso es una cosa reciente que yo planteaba allí en Gran Canaria, aquí en Tenerife, cuando hablaba de los perros, como si de una raza se tratara, el perro de presa canario, ya lo he tocado en distintos. Y entonces yo me hice un retrato robot y al elaborar el proyecto de estándar en el que se basaron posteriormente cuando se funda el Club de Tenerife, que pasó a ser oficial primero por la Sociedad Canina Española y luego ya con reconocimiento por parte de la FCI, eso se fue aplicando y eso fue definiendo, ¿no?, el prototipo del perro. Hubo ahí sus más y sus menos con lo del prognatismo, ¿no?, sobre todo en Tenerife. ¿Por qué? Porque querían salvar la situación de los perros que les aparecían con prognatismo, porque eran producto de aquellos cruces que yo mismo hice con bulldog inglés en una ocasión solamente. Luego hubo otros cruces con bulldog inglés, pero que no los hice yo, los hizo la gente del club. Ya lo he relatado, no vamos a entrar en eso. Entonces, claro, aquellos perros, y encima después se metió el Bull Mastiff, pues el Bull Mastiff se le metió ya en la década de los 90 en adelante, ¿no? Pues porque aquí no se conocía el Bull Mastiff ni el Mastiff. Entonces, claro, era llover sobre mojados. Si una perra procedía de cruce de bulldog inglés en cuarta o quinta o sexta generación, pero que tenía un prognatismo ligero, lo que quiera que fuera, y luego lo cruzaban lo apareaban con un perro que venía de cruces de Bull Mastiff, pues ¿qué se podía esperar? Pues perros con prognatismo. Y mi batalla fue durante mucho tiempo, en mis artículos y en mis charlas, la batalla mía fue en contra de los perros boquinos o prognatas, que a mí también me salían. Lo que pasa que yo, porque ya, claro, yo tenía el cruce cerca, lo mismo que ellos que se suministraron de mis perros, ¿no? Pero yo luego ya no apareé perras de las mías con perros de otra gente que habían cruzado con bulldog inglés. Podría darse un caso, pero no significó nada. Un caso de los perros del Dr. Montecchi. Ahí tenía metido el bulldog inglés, el Zape, que era el Staffordshire Bull Terrier de Inglaterra, y que era de Fernando de Lorenzo, el Zape. Luego el Dr. Montecchi tuvo otros perros también, que ya al origen no lo conozco si venían de Zape o no, porque al final de sus días el Dr. Montecchi tenía 5 o 6 perros adultos ya en el chalet, puros Stafford ingleses. Y bueno, eso es lo que puedo decir. Entonces, el tipo mío estaba clarísimo. Y eso lo plasmé en el proyecto de estándar. No prognatismo, cuidado, que Bobby, el primer perro que utilicé, y Piva, la primera perra, no eran prognatas ni dieron prognatismo. No lo dieron. Luego sí, con la introducción del bulldog inglés de tallo, el gruñón. Y los otros, por supuesto, claro, lo mismo. Entonces, claro, en esa fase inicial y no tan inicial, pues claro, era un problema lo del prognatismo. Si no lo aceptaban, yo no lo aceptaba. Yo era la persona que más influía en ese aspecto, porque lo tenían en cuenta lo que yo planteaba, y yo criticaba con una recta intención para que el perro de presa canario no fuera prognata. Pues claro, ahí había un enfrentamiento. Y Manuel Martín Bettencourt, no voy a mencionar a nadie más, él siempre lo utilizaba en términos eufemísticos.
tijera invertida. No, déjese de tijera invertida. Porque el perro llamado Mahan, que yo le vendí por 25.000 pesetas, que fue su primer perro de presa, no tenía prognatismo. Y Felo, que era el padre, no tenía prognatismo. Que lo crucé con Tamay, que era hija de Bobby de Piva, no tenía prognatismo. Y eso sí lo conozco yo muy bien, y no hay quien me rebata. Ahora bien, sí empezaron a aparecerle perros prognatas a partir de la perra que yo le regalé, hermana de camada de campeón, y de la camada que yo saqué con Gruñón, y Guama, que era hermana de Felo, perdón, hija de Felo, y hermana de Mahan y de Benearo, esos perros no tenían prognatismo. Pero como yo le regalé una cachorra que tenía el bulldog inglés Gruñón, entonces, claro, ahí había prognatismo. Entonces, Manuel Martín Bettencourt metió eso en su cría, que crió muy poco, o sea que no... Pero eso se extendió, ¿no?, entre la gente del club, y ahí estaba ese problema, como lo tenía yo también, pero yo era inclemente, no me interesaba el prognatismo. Y me costó ir limpiando eso que yo consideraba un defecto. Bien, y ya hoy en día, bueno, lo que más se me podía presentar en algunos ejemplares era la mordida en pinza. Eso sí, en pinza se me daba. Y todavía, en alguna ocasión, aparece algún perro en pinza o tenaza, ¿no? Y yo los miro siempre, los cachorros, los que yo dejo para, bueno, yo los que dejo y los que vendo para la exportación, ¿no? Aquí para Canarias o para fuera de Canarias, yo siempre miro los dientes, a ver cómo los tienen. Y por supuesto que procuro no aparear perros que tengan ese defecto. La mordida tiene que ser en tijera y hago todo lo posible. Pero claro, por selección se llega, pero lleva su tiempo. Porque a lo mejor es una perra, que es una cachorra, que es muy buena en todos los aspectos y tiene ese, desde mi punto de vista, defectillo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que ir limpiándolo. Eso para estas personas ha sido más complicado porque, así como yo me lo he planteado, me lo planteé desde hace muchos años como profesión, me lo jugué, como he dicho en muchas ocasiones, toda una carta. Criador de perros. Y luego ya en los últimos años, dedicado al perro de presa canario. Y luego, bueno, a menor escala, el perro de ganado majorero y el mastín canario que estoy ahora. Ese proyecto está en ciernes, está ahí, caminando despacito. Y ya veremos. Porque después habrá que abrir el mercado, que es un tema que luego voy a tocar aquí también. Porque me hacen, en respuesta a algún comentario que me hacen en alguno de los vídeos, que yo procuro responder a lo que se me plantea. Bien, pues señor Palmés, eso es lo que puedo hablar yo del tradicional o genuino, que yo también decía genuino, y entonces eso lo fueron repitiendo, incluso en Hispanoamérica, genuino, tradicional, pero cuidado, situémonos en el tiempo y en el contexto, en esa fase de cría y selección que, bueno, que todavía estamos ahí. Bueno, Javier González, mostrar mis sementales. Criar todas las capas a uno, eso, mis sementales. Bueno, ya lo he dicho en algún vídeo últimamente que mis sementales están ahí. Nadie me puede a mí ahora decir, mira, fotografía tus perros uno a uno y me los muestras ahí. ¿Quién es usted para pedirme eso? Este señor o cualquiera. ¿Me van a comprar un perro? ¿Están interesados en mis perros? ¿O simplemente es la curiosidad? Que están ahí siguiendo mis vídeos y dicen, ahora le voy a hacer esta pregunta. Bueno, pues yo le respondo diciéndole, entre en Genealogic y ahí están mis sementales actualmente. Y en uno de estos últimos vídeos los he mencionado uno a uno. Y las perras de cría, una a una.
Ahora tengo yo una perra preñada que se llama Cora. Tengo otra perra que está ahí en genealogía, en Genealogic. Luego tengo otra que se llama Dama, que va a ser la primera camada, porque a Diana le he sacado 3 camadas y a esta solamente esta próxima, porque anteriormente no sé por qué razón no quedaba, por lo visto no ovularía, porque no quedaba preñada. Bueno, y tengo otra que se llama Ola, que si no recuerdo mal es hija de Ginés, un gran semental, hija de Ginés, y está preñada de Fausto. Fausto está ahí, está por todos lados. Lo que pasa es que si no me siguen, yo no puedo obligar a nadie a seguirme, pero sí que puedo dejar claro de que si no me siguen, yo no puedo en cada vídeo explicarle esto, lo que a ellos se les ocurre preguntar, porque entonces sería el cuento de no acabar, y yo no estoy para eso. Yo estoy para hacer vídeos, para aportar datos, pero gente que me siga. Y repito, compren el libro, como he dicho en el último vídeo, si tienen tanto interés en lo que yo hago o dejo de hacer, porque ahí hay material bueno, pero mucho interés no tienen cuando no han comprado el libro. El señor Palmés sí, bueno, y aquí ha venido más gente del extranjero y de la península y han comprado el libro, hemos charlado, con algunos nos hemos ido a comer, no puedo hacerlo siempre, según el día, las circunstancias, el trabajo, han venido de Inglaterra, se han llevado el libro dedicado, y eso que no leen en español, pero solamente por el placer de tener el libro, pues lo han comprado. Personas que tienen perros nuestros, y otras personas han venido que no tienen perros nuestros. Recuerdo un señor que vino también de la península, del Pirineo Leridano, que también, si no recuerdo mal, se llevó el libro. Oye, pues yo pues me siento feliz y contento de que se interesen en el libro, porque es que es todo lo que aporta el libro. Y además ahí con muchísima más precisión. Ahí no hay fallos. Por ejemplo, en uno de los vídeos últimos he dicho de que la conquista de Tenerife se termina en 1476. Bueno, de sobra sé yo que es en 1496, pero ¡pap!, se cruza la neurona y aparece eso, lo que yo llamo es un lapsus. Bien, entonces en el libro sí está, hay muchos más datos que en los vídeos, pero bueno, los vídeos, como se lee poco y no se gastan dinero en libros, cosa que yo sí hago, y sobre muchos temas que no tienen que ver con los perros, porque uno no solamente se alimenta de la cultura canina, hay muchos más temas que interesan. Ahora, hay personas que viven con lo puestito, con lo justito, con lo justito. Si les dicen que escriban una carta correctamente y no saben escribirla. Pero yo lo siento, y las personas que me escuchen tendrán que aceptar que es así. Y que todos no hemos nacido aprendidos. Todos nacemos de un seno materno, y de un óvulo que fue fecundado por el espermatozoide masculino, ¿no? Otra cosa no hay. Y todos nacemos igual. No nacemos, dicen los expertos, tabula rasa. Por lo visto, el feto, cuando está en el seno materno, percibe por sensaciones, ruidos, las sensaciones que le transmite a la madre, en fin, un montón de factores que le rodean y que nace ya con ciertas experiencias, ¿no? Y luego eso le sirve para desarrollarse a lo largo de su vida. Pero claro, yo digo, si en el siglo XXI, ya no hablemos también del siglo XIX, porque mi abuelo, que nació en el siglo XIX, escribía, yo me acuerdo cómo escribía este señor, ¿no? Y era de Aragón, de Teruel. Pero en nuestros días, en España, en Canarias, en Colombia, en Bolivia, en cualquier país, por cierto, ayer vino una familia, un matrimonio boliviano, se le ve que tiene mucha carga indígena, con una hija, y le pregunté de dónde procedían. A mí me pareció que eran de Bolivia, porque yo conozco bastante al indígena, o que tiene mucha carga de indígena. No es lo mismo de Guatemala, de Bolivia y de determinadas partes de Perú o de otros sitios. Yo al menos parece que no se me escapa mucho.
Bien, les pregunté y dice que son de Bolivia, con una joven que tendrá, y no sé si nacería en Bolivia, estará a los 20 y algo. Y les pregunté, estuvimos charlando aquí porque habían traído un perro malinois para el hotel, y como tiene un comportamiento, ese perrito dichoso, un tanto majadero, complicado y agresivo, pues me preguntaron para ver si eso se podía resolver mediante el adiestramiento, y yo francamente les dije que yo lo veía complicado, porque eso es un problema de nacimiento, de genética, y que eso, se lo habían regalado con un mesecito, o sea, se lo habían quitado a la madre con un mes, ¿no? Pero eso no tiene que ver. Si sobrevive, sobrevive. Pero la cuestión genética tiene mucho que ver. ¿Y qué ocurre? Pues como le dije yo, ustedes le dieron un regalo envenenado, porque ahora tienen que apechugar con ese perro, y yo pienso que eso no tiene solución, porque es todo lo que se mueve, lo llevan con el bozal, todo lo que se mueve, y no, y le dije que no, estuvimos charlando ahí, son de Bolivia, perdón, ya llevan 20 años aquí. ¿Y qué tal? Les pregunté yo. Dice, muy bien, muy bien. Bueno, pues me alegro mucho. Y aquí viene bastante gente con perros, y antes a montar a caballo, pues de Venezuela, y de cualquier país, de por allá de Perú, de Guatemala. Aquí hay mucha gente de fuera de hace pocos años para acá. Más años atrás no tanto. Más bien se migraba. Ahora se inmigra, ¿no? Bueno. Pero estas personas, quitando los delincuentes, esos que se establecieron en la península de las Maras, de no sé cuál, hace unos años, que parece que eso ha ido a menos, ¿no? La gente es gente de paz, gente que viene a trabajar, y que todos hemos venido de algún sitio, ¿no? Y sean de Guatemala, sean de Bolivia, sean de Uruguay, de Paraguay. Yo veo muchos vídeos. Estos días he estado viendo ganaderos de caballos, criollos de Uruguay, y cuentan las historias de sus caballos, de cómo un abogado concretamente, de cómo él empezó en la cría de caballos criollos y de dónde se suministró, de Chile. Se suministró con caballos de Chile, y allí exponía del tipo de selección que se hacía en Chile desde hacía mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues somos seres humanos, hablamos un idioma, el mismo idioma, aunque haya acepciones distintas en unos países y en otros, pero vamos, nos entendemos sin ningún problema. Y todos en realidad estudiamos los mismos textos, o en buena medida los mismos textos en español, y nada más, nada que objetar, sino todo lo contrario. Felicitarles, y yo desde aquí felicito y les doy la enhorabuena a todos los países, a la gente de bien, de toda Hispanoamérica y de fuera de Hispanoamérica. El problema es cuando se complica la convivencia de los seres humanos simplemente por actos delictivos. Ahí sí que la cosa está complicada. Pero la gente de bien, la gente de paz, y que lo que queremos es vivir y trabajar y relacionarnos y reproducirnos, pues en paz. Bien, entonces mis sementales ahí están. Criar todas las capas, me dice. Bueno, criar todas las capas, yo me propuse, lo dije en un vídeo, ¿no?, que me había planteado el criar las distintas capas que acepta el estándar, el patrón racial. Lo de estándar es una palabra inglesa. Tenemos el equivalente a patrón racial, ¿eh? Es como cuando dicen, ok, pues a mí me sorprendió mucho cuando vine a Canarias. Que, ok. Y entonces, leyendo yo el libro El dardo en la palabra, búsquenlo, autor, si tenemos un equivalente en nuestro idioma que es más rico que el inglés, mucho más rico que el inglés, si tenemos el vale, ¿para qué utilizamos el ok? ¿No? ¿Por qué introducimos palabras inglesas que tenemos un equivalente en español? Claro,
la bebida, por ejemplo, alcohólica, whisky, pues se acabó aceptando en España y está en todo el mundo de habla hispana, pues whisky, G, no W. Está bien dicho. Bien, y cualquier palabra que no tenía equivalente en español, pues se adopta, como pasó también de los árabes, cuando el Islam, pues hay muchas palabras en el español que no existían. Almohada, alcalde, un larguísimo etcétera. Pero larguísimo etcétera. En cambio, no hay palabras del español o del ibérico o de lo que quiera que sea en el árabe. Bueno, pues en el español, debido a esa influencia que coexistieron nuestros ancestros con los ancestros de los magrebíes islamizados en su momento, bueno, pues que entraron ahí, pero entraron ahí con la cultura árabe, porque se islamizaron, y islamizarse significaba que iban perdiendo sus lenguas autóctonas del norte de África y se iba imponiendo el árabe, lo cual quiere decir que esos pueblos tienen cultura árabe, pero en algunos sitios se hablan lenguas autóctonas, aparte del árabe. Bueno, pues entonces, criar las distintas capas, eso me propuse, pero lo tengo complicado porque introducir de qué familia de perros, en mi plan de cría, de qué familia de perros ajena a la mía. Yo cuando veo un perro de presa, arena, con la máscara hasta arriba de los ojos, y rodea los ojos, y es que a mí me da repelús, no me gusta. Digo, mira, el Bull Mastiff. Y he dicho en varias ocasiones, desde hace muchos años, y he escrito, de que el perro de presa canario, que es producto de cruces, tiene que llegar con el tiempo, en el mayor corto de plazo de tiempo, a que no dé tufo, como he dicho tantas veces, a Bull Mastiff, a Dogo alemán, American Pitbull, a lo que quiera que sea, que no, que tiene que ser, eso es a lo que yo llamo genuino, tradicional, que no dé ese tufo, porque hace poco nos trajeron aquí al hotel, mi hijo me dijo, mira, han traído un perro que no está mal, de presa, vale, y cuando ya se lo llevaban, había estado aquí, pero yo no lo había visto, y cuando se lo llevaban, mi hijo me llamó y lo vi, sí, con muy buena estructura, pero daba tufo a Bull Mastiff. Y yo, sinceramente, meter un perro de esos en mi plan de cría, me niego totalmente. Luego, como Manuel tiene la escuela de su padre, o sea, un servidor, estuve hablando con el joven el tema de las radiografías de cadera y tal y cual, porque yo lo había echado en posición de esfinge y le dije yo a Manuel, digo, mira, ese perro se echa muy bien, probablemente tenga las caderas perfectas, ¿no? Entonces mi hijo le estuvo hablando de las caderas, de tal y cual, pero que eso lo conveniente era, porque a veces no era exactamente así, ¿no? Que había que, o sea, que él podía, antes de criar, que lo llevara a radiografía si es que iba a sacar alguna camada, ¿no? Y a la vuelta de unos cuantos días me dice Manuel, llevaron al perro a radiografiar. Está fatal. Grave displasia de cadera. En las dos, claro, ese perro es producto de particulares o de criadores de estos que andan por aquí. ¿Qué es lo que ha predominado? No ha habido conciencia. No la ha habido ni la hay. Eso de que yo cojo el perro y me voy al veterinario más competente y se le hace radiografías de cadera y si no está bien no se utiliza, no se lleva. Y en la península pasa lo mismo y en el extranjero, en manos de muchos que se llaman criadores, es la misma historia. Bueno, pues entonces yo tendría que ver un perro color arena que yo dijera, este sí, pero con las caderas
La máscara sí, pero no allá arriba, ¿no? Y que no dé esa expresión. Y luego el canal frontal abierto y la frente plana. Entonces yo me arriesgaría a ponérselo a una perra y dejar un macho que me diera el arena. ¿Dónde está el perro que me pueda servir? Pues yo hasta ahora no lo he visto. Y como yo no me relaciono mucho o casi nada con los criadores que andan por ahí sueltos, porque no confío en su labor, no confío nada, porque sé lo que se cuece. Entonces, la capa leonada. Hombre, vamos a ver, yo tengo una perra leonada. Si no recuerdo mal, hija de Ligur. Leonada, rojiza, muy bonita, medianita de tamaño, grado A de cadera, la boca impecable, completa. No he tenido suerte en la cría, saqué una camada, había una leonada y se exportó para la península. Si hubiese sido un macho, que es el raceador, no lo hubiese vendido. ¿Qué ha pasado con esa perra? Está en la península. La tiene un criador que tiene medios económicos, es empresario, y él se entusiasmó con lo de los perros de presa canario y con ciertas indicaciones, porque mi hijo estuvo allí, le planteó un modelo de criadero para sus presas, y a otro viaje que hizo posteriormente ya lo tenía funcionando. Pero claro, una cosa es tener medios económicos y otra cosa es tener conocimientos y la voluntad de sacar el perro de presa canario. No, resulta que compra la perra esa de Irema Curto, que por lo visto es la perra más fuerte que tiene de los que ha comprado. Pero ha comprado de Paul Meyer de Alemania y ha comprado de otros criadores. Y me dijo Manuel que el hombre tiene afición, pero eso lo tiene como hobby. Y claro, lo tiene como hobby y que le cuesta dinero, ya solamente el construir las perreras, ¿no? Ese modelo, en fin, muy bien. Pero eso, con eso va a lograr sacar una línea de presa canario, que es lo deseable, ¿no? No, yo no lo veo. Puedo equivocarme, por supuesto, no lo veo. Sino que estará un tiempo criando, ahora le meterá a este perro, después meterá al otro, me imagino yo, ¿no? Y luego, llegado un momento, pues a lo mejor se queda con sus 4 perritos que le quedan ahí y adiós muy buenas, se irá a otra afición. Porque las aficiones que no se construyen en una buena base psicológica de conocimientos, no solamente la economía, sobre una raza, caballar, canina, sobre unos buenos cimientos, con un proyecto de cría, con un plan de cría, y decir, yo voy a ir por aquí. No solamente que peguen fuerte, que muerdan, que... No, ya usted puede hacer lo que usted quiera. Usted los puede radiofiar. Usted puede tener a una persona que le ayuda a adiestrarlos en ataque. Pero hay algo más. Hay algo más que es lo más importante. Sacar el prototipo. Con esto, con aquello de más allá, sacar el prototipo. Y cuidado, R que R. Y no desviarse. Porque si no, eso acabará en eso, como ha pasado con tantas yeguadas, por no decir con tantos criadores de perros, ¿no? De distintas razas, que al final acaban abandonando. Y en el caso este, pues no lo dejará por cuestiones de falta de economía, ¿no? Por falta de liquidez, sino porque probablemente, pasado el tiempo, abandone, no lo sé. Yo le deseo éxito, pero yo lo veo así, yo no puedo plantearlo en otros términos. Bueno, Iván Salamanca Montesinos me dice que hay un criador en Perú, me imagino que este señor es peruano,
que hay un joven en Perú que tiene un perro nuestro de color arena que se llama Huacraya. Iván, y yo le tengo que decir a Iván que Iván él lo sabrá, ¿no? Es un nombre ruso. Y luego Salamanca, más español no puede ser, ¿no? Y luego Montesinos, lo mismo le digo. Le felicito, porque no todos los españoles pueden alardear de unos apellidos de tanta raigambre española, ¿no? Este joven de Perú se dirigió a nosotros hace muchos años, ya hace unos cuantos años. No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. Él reservó un cachorro color arena, ya lo tenía yo listo porque el responsable de la cría soy yo, de lo que pase soy yo el responsable. No puedo decir mi hijo Manuel, no. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cuando ya estaba para cortar las orejas, ya tenía 3 meses y pico, 3 meses, entonces me decidí a cortar las orejas. Siempre las orejas se las cortaba yo. Tenía mucha práctica, yo incluso enseñé a más de un veterinario a cortar las orejas. Y además no lo lograban muy bien, no quiero mencionar. Entonces cometí un gravísimo error. No me acordaba a primera hora de la mañana, cuando le doy la comida a todos, pequeños, grandes, da igual, le di de comer. No mucho, pero le di de comer. Y luego por la tarde, pues me di cuenta que le había dado de comer. Digo, pero no creo que pase nada, porque tampoco comió tanto pollo. Entonces le pongo la anestesia, la justa, primero analgesia y después anestesia. Nada, le corto las orejas con su molde Haubner, todo como marca la ley. Le quedaron impecables. Lo pongo en la perrera, en su canil, y por la tarde voy a verlo. Habían pasado 3 horas o así. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al perro se le había cortado la digestión y se había muerto. Tenía el vómito allí al lado, ¿no? Murió el cachorro. A mí casi me da un infarto. Me quedé frío, pero frío. A mí esas cosas me afectan muchísimo, más de lo que muchos se puedan imaginar. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo que comunicarle a este señor que el perro se había muerto. Entonces tuvo que esperar a otro cachorro de otra camada, otro cachorro arena, y cuando ya tuvo su edad, un cachorro impresionante que se puede ver en internet, se le mandó el perro. Entonces este joven de vez en cuando se comunicaba por WhatsApp conmigo, y llegado un momento, pues que el perro no cubría, que no sé qué, que no sé cuántos. Digo, ¿cómo no van a cubrir si mis perros cubren todos, ¿no? Entonces, al parecer, pues que no había manera. Entonces, yo no sé, no recuerdo si le dije que se pusiera en comunicación con un veterinario y que hiciera una inseminación. No me acuerdo, ¿eh? No quisiera decir una cosa que no fuera así. Entonces, luego, por lo que me comentó mi hijo Manuel, al cabo de un tiempo, que ya Manuel fue tomando cartas en el asunto, en el criadero, en todo este tinglado que llevamos a cabo, pues me parece que sí que le sacaron cría. Y dejaría descendencia. Pero este joven no era conocedor, no conocía el mundo del perro, ¿no? Tenía afición, como tantísimos otros, ¿no? Y con respecto a mí, a partir de esos momentos, que el perro para arriba, que el perro para abajo, que era un buen perro, pues se me ponía un poco pesado, desagradable. Y las conversaciones por teléfono también. Y llegado un momento yo ya es que no quise atenderlo más, fuera. Luego ya con el tiempo se comunicó con mi hijo, hablaban y tal y igual, pero yo no he querido tener más relación con esta persona.
ni pienso tener más relación con esta persona. Y en lo que mi mano esté, yo no le venderé nunca más un cachorro a esta persona. Por la forma, por las maneras de comportarse conmigo de una forma un tanto irracional, ¿no? Y yo eso no lo acepto, no lo acepto, ya está. Entonces yo dejé ya de comunicarme con él, dejé de atenderlo y asunto terminado. ¿Qué más? Eso es lo que le puedo decir yo a Iván Salamanca Montesinos. ¿Cómo construir un criadero? Pregunta alguien, ¿no? Miren, ¿un criadero para qué tipo de perro? ¿Para perros de presa canario? ¿Para caniches? ¿Para Yorkshire Terrier? Hay personas que lo conozco de primera mano, que debido a mis vídeos, a mi libro del 91 y tal, muchas personas se han aficionado al perro de presa canario y se han querido convertir en criadores. Y algunos dieron el paso y se metieron en esa actividad tan compleja. Entonces yo digo ahora aquí, ¿un criadero cómo? Pues yo les puedo recomendar, entren en YouTube. Y en YouTube ponen ustedes cómo construir un criadero de perros. Yo lo estuve mirando antes de ayer. Y allí se encontrarán ustedes un largo etcétera. Cuando digo largo etcétera, quiero decir ejemplos de distintas personas cómo construir distintos tipos de caniles. Entren ahí. Yo ya les he hablado de cómo son nuestras instalaciones y ahora con la ampliación que estamos haciendo. Pero yo no he preguntado. Y yo he sacado mis conclusiones y recuerdo hace años en el libro Todo sobre el pastor alemán, hay un modelo que te ponen allí cómo construir un canil para pastores alemanes. Y yo en Alemania he visto distintos tipos de caniles. En España he visto distintos tipos hace muchos años. Y yo siempre observo, ¿no? Es como cuando yo he ido a ver caballos, ¿no? He ido a ver yeguadas de muchísimo prestigio y cuando he llegado allí yo he dicho, mal empleado terreno, fincas y dinero, ¿por qué no tienen unas instalaciones más modernas? No, se han quedado unas instalaciones que tienen desde el siglo XIX, ¿no? Y entonces, claro, ahí no lucen los caballos, ¿no? No quiero mencionar. Caballos muy buenos, de familias de poder económico, de mucho poder económico y de tradición de ganadera. Y yo cuando he llegado allí he visto las cuadras, pues la verdad es que ningún ejemplo a seguir. Y otros, en cambio, sí, más inteligentes. Y han montado unas instalaciones extraordinarias. Y se han ido adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades. Porque claro, no es lo mismo una cuadra de caballos de un particular ganadero de hace 100 años que lo que se lleva hoy. Hoy en día son naves con un diseño, vamos, que habrá personas que no pueden llevarlos a cabo. Sí, claro, yo lo veo. Yo lo veo que, por ejemplo, un funcionario que trabaja en la administración pública en Huelva, me estoy acordando ahora de un ganadero, no voy a mencionarlo, y yo estuve allí en las cuadras y dije, pero ¿a dónde van con estas cuadras? Que esto tiene aquí 200 años, y este señor que tiene un campeón de SICAP, un caballo formidable, ¿no? Y claro, a la hora de presentar sus productos, los desmerece, cuando tiene que realzar al caballo. Pues las perreras es lo mismo, ¿no? Claro, y yo me planteo, de viva voz, para este vídeo, para quien me quiera escuchar, construir unas perreras, primero se van a dedicar a esto, tienen conocimientos, tienen economía, porque yo he hablado ya cómo empecé yo.
Pero cuidadito, cuando yo empecé a criar perros, tenía muchas lecturas, tenía conocimientos, y yo venía del mundo empresarial. Yo trabajaba en laboratorios de productos farmacéuticos, de productos cosméticos. Yo había estado en multinacionales, era un gran lector, acérrimo lector y observador. Entonces yo tuve oficina propia, con empleados propios. Entonces yo no era un ignorantito que un día, porque ha leído o ha escuchado, y no digo que sea el caso ¿no? Pues voy a criar perros y voy a montar un criadero. ¿Y cómo se puede? Pues ya me lo han dicho todo. Lo primero que hago yo hoy, cuando quiero saber algo que ignoro, ¡pum! Internet. Sobre alimentos. Yo tengo diseñé una casa aquí en esta propiedad, que ya no es mía, porque cuando nos separamos mi primera esposa, después de 25 años de matrimonio, con 4 hijos, pues esa casa habíamos hecho una división horizontal y llegado un momento, mi ex la puso en venta y la vendió. Pero claro, necesitaba mi firma para poderla vender. Y como me debía a mí un dinero, un equivalente a 18.000 euros de nuestros días, o sea, 3 millones de pesetas, que me debía a mí, porque desde que nos separamos, la hipoteca yo tuve que correr con su parte y con la mía. ¿Por qué razón? No quiero entrar en detalles ahora. Entonces, ¿qué pasa? Para yo firmar dije, sí, alto, denme los 3 millones de pesetas en mano, le dije yo a su abogado, ¿no? Y luego ya firmo. Y así se hizo. Firmé, me pica la nariz. Me dieron el dinero, firmé y adiós, muy buenas. Bueno, esa casa la diseñé yo. ¿Cómo la diseñé? No había internet, porque eso es de hace muchos años. Lo que aquí llamamos un chalet, ¿no? Bueno, yo compraba revistas en kioscos o en librerías que también tenían revistas de construcción para aficionados, ¿no? Los arquitectos no necesitan, pero también echan manos de esas revistas, porque hay muchos modelos, ¿no? Entonces, a mí esas revistas me sirvieron de mucho, porque yo soy muy creativo, a mí me gusta hacer cosas, y si las puedo hacer yo, no le pido a nadie que me las diga. Ahora, si tengo alguna duda, consulta a un profesional. Todo lo que tengo aquí construido en esta propiedad, desde aquella casa, las instalaciones para caballos que ahora se están convirtiendo en caniles, todo lo he diseñado yo. Pero siempre he echado mano de revistas o de internet, no. Vas cogiendo rodaje y una vez que haces la primera instalación canina, los primeros caniles, pues tú vas viendo cómo, arreglado al terreno, al clima, al tipo de perro y con arreglo a mis gustos y a mis ideas, lo construyo. Y le digo al albañil o a los albañiles, lo quiero así. No, pero es que esto hay que hacerlo a nivel. No. Yo las quiero con ese desnivel. Para los desagües. Ah, ellos no lo sabían. Pues yo sí lo sabía. Entonces, yo estudiaba bien el caso de mis instalaciones, lo que hice con la casa. Y la casa, a la hora de la verdad, antes de empezar a construir, yo tenía amistad con una aparejadora de hace muchos años, y le dije si me lo podía pasar al papel. El diseño es en volúmenes, ¿no? Y me dijo, sí, no hay ningún problema. Dice, pero ahora mismo yo voy a tardar un par de semanas o 3, porque tenemos en el estudio, ella trabajaba aquí en San Cristóbal de la Laguna, en el estudio de un arquitecto, y tenían muchísimo trabajo. Y llegado un momento me dijo esta señora, mira Manuel, yo no te lo puedo hacer, es que no puedo. Pero tengo un amigo que es delineante. Y esto te lo puede hacer un delineante. Y este amigo mío es muy buen delineante y él te puede hacer el diseño, pasarlo al papel, ¿no? Como delineante, que es imprescindible para los albañiles, para después tal. Dice, y le puede ayudar a los albañiles
a interpretar los planos y a ver cómo se va a construir. Vale, muy bien. Dice, y no te va a cobrar nada porque él me debe favores a mí y yo le he pedido el favor para ti. Bueno, pues muy bien. Y efectivamente fue así. Pero cuando estaba el albañil con el peón para empezar la obra, que yo había quedado con el delineante por la mañana a las 8, y el delineante me dijo, a las 8 estoy yo allí. Pues claro, él era el protagonista del plano, ¿no? No el diseñador de. Entonces el que le lo pasó todo al papel, ¿no? Entonces el albañil, las 8 de la mañana, las 9 de la mañana, las 9:30 de la mañana, y me dijo, mire, porque él me trató siempre de usted, es un hombre muy educado, y yo le llevo a él como 4 años. Mire, dice, y yo es que estoy aquí esperando, perdiendo el tiempo, yo le voy a cobrar mi trabajo. Deme los planos, que yo los tenía. Y yo sé interpretar planos, porque él había hecho cursos de albañilería en la empresa Dragados y Construcciones, si no recuerdo mal. Dice, yo sé interpretar los planos, así que podemos empezar ya a trazar la base, y empezamos a trabajar en eso. Total, que así se hizo. Entonces, en un momento determinado, no sé si serían las 11:30, las 12 de la mañana, llega con su automóvil el delineante, no voy a decir quién era. Bueno, entonces vi que el hombre se quedó un poco esquinado, disgustado porque no lo habíamos esperado, porque él quería ejercer su profesión en este proyecto, ¿no? Y decirle al maestro albañil esto, aquello y lo demás allá, pero ya estaba todo planteado, ¿no? Y ya no tenían más que empezar a abrir las zanjas, en fin. Entonces, después de eso, ya este señor, iba a decir el nombre, después de eso yo me parece que no tuve más relación con él, porque él se fue un poco molesto, pero claro, yo no tenía la culpa. Y yo que le decía al albañil, bueno, pues le podía haber dicho, menos espera, pero como no sabía lo que iba a tardar el otro, pues bueno. Pero la casa se hizo y me sirvió muy de ayuda aquellas revistas que yo compraba en un kiosco, ¿no? De construcción. Y venían muchos modelos. Y yo no es que copiara uno, sino que me dio ideas, adquirí ideas de las lecturas, de los volúmenes, todo eso, y así se hizo la casa así. Y quedó muy bonita, espectacular. Bien, entonces entren en YouTube y allí hay modelos, vamos, para hartar a cualquiera, de distintos materiales, distintos diseños, y claro, depende de los perros, depende de los medios que tenga la persona para construir, depende de un montón de cosas, que no es tarea fácil, ni el montar un criadero, unas instalaciones, que no es lo mismo para perros de presa canaria o para pastores alemanes que para chihuahuas o caniches y tal. Y luego el medio rural. Y yo soy muy partidario de, en el medio rural, como cuando se monta una granja de cabras, porque están los ladridos, está todo, y para que le autoricen a uno, le conceda la licencia para poder construir, tiene que ser en un medio rural donde esté aceptado el hacer eso, que el ayuntamiento es el que dice sí o no. Por ejemplo, para montar una granja de cabras, no es lo mismo que para montar unos caniles, y depende de las dimensiones y con qué presupuesto cuenta usted. Eso es lo que le puedo decir, pero sirva como ayuda, entren en YouTube. Bien. Adiestramiento. Una señora que yo le respondí a un comentario o pregunta, pues también me pregunta sobre adiestramiento, que yo sí me referí, pero vamos a ver, yo ya he dicho que a mí, en alguno de los vídeos, a mí se me pidió hace años, con relativa frecuencia, el que yo diera cursos de adiestramiento, con grupitos de 6 u 8 o 10 personas, ellos pagando y yo implantando mi método
porque cada maestrillo tiene su librillo y el que no tiene librillo no es maestrillo. Y depende del tipo de adiestramiento que quieran, todo eso. Entonces, ¿para qué tipo de perros? Digo lo mismo que con la construcción de caniles, ¿no? ¿Para qué tipo de perros? ¿Qué quieren adiestrar? En algún vídeo anterior he dicho yo, diríjanse a un adiestrador profesional de su zona. Pero claro, si es simplemente para preguntar, el adiestrador está ocupado. Tiene su trabajo, sus actividades y dirá, ¿y a qué me viene esta persona, hombre o mujer? Pues claro, no viene a cuento, ¿no? Ahora, si hay en su zona alguien que imparte cursillos, que generalmente es con perro propio, ¿y qué tipo de perro? No es lo mismo un malinois, un pastor alemán, un perro de presa canario o otra cosa. Yo, por ejemplo, en la península ibérica tengo conocimiento, y aquí en Canarias también, de llevar un perro de presa canario de los míos, ya no voy a hablar de otros, que unos le llaman canarios que no lo son y otros le llaman canarios que sí lo son. Bien, pues, y esos adiestradores de pastores alemanes que trabajan perros para Schubhund, Schubhund es para adiestramiento deportivo de pastores, para concursos, para competir, que eso a mí no me interesa. Entonces, claro, han ido a un señor de estos y estos señores con ese perro no saben qué hacer. Porque claro, yo sí sé lo que tengo que hacer, porque yo tengo en cuenta las necesidades del cliente, no para ir a concursar, no para ir a nada, sino para sus necesidades. Y cuando permitían adiestrar en ataque, defensa y persecución, yo los trabajaba porque para eso tenía mi figurante. Yo les cobraba. Pero las cosas se han puesto de tal manera que ahora mismo yo no adiestro en ataque y todo eso. No. Y si lo hiciera, no lo haría público. Así de simple. Porque la ley no lo permite, a no ser que el propietario del perro está federado. Y está en un grupo que está dado de alta y está federado. Que es lo que se está haciendo en Alemania, en cualquier país, en la península también. Pero a un particular, pues hombre, una persona le podrá adiestrar el perro en obediencia y cada maestrillo tiene su librillo. Pero le digo lo mismo. Miren en internet, en YouTube, perdón, y busquen adiestramiento canino, cómo se adiestra un perro, en fin, y allí verán ustedes, digo lo mismo que con las perreras, un largo etcétera de personas que intentarán ahí, en vivo, ¿no? Le están explicando que cómo da la manita, la patita, cómo hace esto, cómo hace lo otro, y todo hasta lo más complejo. Ahí está. Y usted se queda con lo que más le interese, de lo que ahí hay en internet que no le cobran por eso. Ahora, ahí usted coge sus recortes, a ver qué es lo que le cuadra de lo que usted ve, y si a usted le interesa o no le interesa. Porque claro, hay personas que dicen, no, es que tengo un perro de presa canario. Bueno, y a mí me pregunta a mí el adiestramiento, porque tiene un perro de presa canario, para que yo le resuelva el adiestramiento de su perro. Es más, ¿me lo ha comprado a mí? No. Bien, pues aunque me lo hubiese comprado a mí, yo no le diría qué es lo que tiene que hacer usted. Usted personalmente, no. Póngase en manos de un adiestrador profesional, pero que trabaje este tipo de perros, que es muy complejo y no es lo mismo, pues para un rin francés, para esto, para otro, en fin, todos los nombres que le quieran dar. No. Ahora, para las necesidades de un ciudadano de a pie, pues va muy bien el adiestramiento de obediencia, y de ataque y defensa y todo eso, según qué perros y para quién. Y tienen que federarse. Es como el corte de orejas, que alguien me ha dicho, nos vendería un perro, qué pena que no se puede cortar las orejas, y que si les vendería yo un perro con las orejas cortadas. Y me parece que lo he comentado en un vídeo anterior. Usted, en mi caso, como está la ley, si yo le pido un perro con orejas cortadas, ¿usted se las va a cortar? Y la multa, si se la ponen, ¿quién la paga? ¿Usted o yo?
Seamos sensatos. Antes de plantear algo del adiestramiento, de la construcción de caniles, de corte de orejas y tal, tienen que reflexionar un poquito. Porque aquí me han venido con bullies hace tiempo, ya no vienen. O me llamaban por teléfono. Cuidado, que el teléfono puede estar pinchado. Imagínense ustedes que me preguntan por teléfono: hola, Curtó, tengo 2 bullies, ¿tú me le cortarías las orejas? ¿Y qué le respondo yo? En primer lugar, la verdad, que está prohibido por la ley y que yo ya no corto orejas. No, que te lo voy a pagar. No, ni te lo voy a pagar ni nada, pues porque no, porque yo al cabo del año, cortando orejas y sin cortar orejas, yo seré igual de pobre o igual de rico. Y a mis perros no se le cortan las orejas. Alguno que yo he traído de fuera, de un país que sí se le pueden cortar, y encima de mi línea ha venido con orejas cortadas. Pero yo lo puedo acreditar. Y no se me ha dado el caso, pero si se me diera el caso, que un perro tiene algún problema de lo que quiera que sea, y el veterinario dice: no te preocupes, que yo estoy autorizado para cortarle las orejas, porque tiene este problema y la ley lo contempla. Vale, perfecto. Luego yo vendí un perro en la península a un joven que también me planteó lo mismo. Le dije: yo no, ni hablar, no se lo corto a los míos, se lo voy a cortar a los que vendo yo, no. Entonces se puso en comunicación con un joven, o no tan joven, me parece que no es tan joven, alrededor de 50 años, que él se hizo cargo de la intervención quirúrgica. Muy bien, perfecto. Y le quedaron muy bien, perfecto. Pero yo no me quiero ver en fregados. No quiero nada de eso. Yo no soy ahora quien para decir esa ley es injusta, de la prohibición. Yo no, porque ya hicimos un escrito hace años para recoger firmas antes de que se aprovechara la ley. ¿Y cuánta gente apoyó el proyecto? ¿Cuánta? Muy poca gente firmó, que no tenían más que firmar. Pues que les den morcilla malagueña, que no llegó a ellos, que no trascendió. Claro que trascendió, pero hay personas que lo piden, que uno le corte las orejas, pero resulta que en ese momento pues nadie apoyó la iniciativa. Pues oiga, pues ahí está. Usted apáñeselas. Porque yo no estoy dispuesto a cortar las orejas, porque yo no debo cortar las orejas, porque hay una ley que lo prohíbe. Ahora, si mañana esa ley se revoca, que eso depende de las personas. Aquí supongamos ahora mismo que hay cambio de políticos, que estamos deseándolo, muchísimos, muchísimos estamos deseando que haya cambios de políticos. Y que entran a legislar personas, políticos, grupos, que empiezan a revocar leyes que consideran injustas. ¿Lo harán? ¿Tocarán el tema de las orejas? ¿Revocarán la ley o no? Porque claro, ¿por qué se le dijo sí y se legisló prohibiendo el corte de orejas? Pues yo se lo digo a ustedes. Ninguno de los partidos quiso quedarse fuera. Porque si alguno de ellos hubiese salido en defensa del corte de orejas, se arriesgaban a perder un montón de votos de esos animalistas o influenciados por los animalistas. ¡Ay, pobrecitos, que le van a cortar las orejas, que eso no es normal, eso no es bueno, eso! Y entonces no querían perder esos votos. Todos los partidos, PP, PSOE, independentistas, Vox, todos, alguien se atrevió, como tantos otros temas del campo. Ahora hay algunos que para obtener votos están a favor del campo y vuelta con el campo y más allá para el campo. Pero ¿estos políticos son fiables? No, no lo son. ¿Revocarán leyes? Entre quien entre a gobernar,
Supongamos que los socialistas en España desaparecen y que van perdiendo fuerza y que ya no pueden influir en nuevas leyes o puedan influir en la revocación de leyes. A ver, esperemos a ver. Porque claro, a veces con toda nuestra intención, con nuestra buena voluntad, decimos, vale, de acuerdo, yo le voy a votar al que, desde mi punto de vista, más va a defender los intereses del ciudadano, que son la agricultura, la horticultura, la producción de carne, vacas, cabras, la defensa del tal, la defensa del cual, la energía nuclear, que nos han metido en un potaje ahora con lo de la energía nuclear, venga molinos por todos lados, ¿no? Venga placas solares, porque las industrias que fabrican todo eso son los que manejan las políticas, son los que influyen en los políticos. Y así sale uno por toda Europa y en España y aquí en las Islas Canarias, que ves molinos gigantescos por todos lados, placas solares por todos lados, luego no dejan cabras en el campo, no dejan, en fin, todo eso habrá que verlo. Vox, habrá que verlo. PP, habrá que verlo. Muchos quisiéramos que eso cambiara, por bien de la agricultura, por bien de la horticultura, por bien de la ganadería, por bien de los perros en general, porque el negocio de los perros nos lo han hundido estos activistas, animalistas y todos esos, ¿no? Si no hubiesen seguido el juego los partidos políticos, nadie les hubiese hecho caso. Y estaríamos en otra situación. Bueno, pues hoy en día hicieron publicidad en contra de las razas, que adopten. Bueno, pues así está, que ha desaparecido el ramo del perro, era importantísimo y le ha afectado a industrias productoras de alimentos, de collares, en fin, todo lo que tenía que ver con el perro en general. Bueno, pues eso lo han hundido. Y arremeten constantemente porque sigue habiendo gente con eso. Que si los mastines, que por qué le echa el pienso en Nazaret allí en el Prado y no sé qué y no sé cuántos, en fin. Una chusma urbanita y algunos que no son urbanitas, pero que son eso, unos don nadie que siguen la modita esa, como la modita de los abortos que se fue imponiendo y asunto terminado, las eutanasias, todo está metido en el mismo saco. Entonces, a nosotros nos afecta muchísimo, a los criadores, y a los criadores de caballos, no les digo, que incluso querían prohibir montar a los caballos. Y aquí en las romerías, quitar el arrastre con las corsas en las fiestas patronales. Y quitaron también lo de los caballos, las sortijas, el no sé qué, el no sé cuánto. En fin, todo lo han tergiversado y nos ha perjudicado a todos en todos los aspectos. Vale, ahora hay personas que antes no se lo habían planteado, ahora se lo empiezan a plantear. Sí, pero siguen esas mentalidades y siguen R que R. Y tienen poder, Así que yo quería hacer, pero no quiero extenderme más, relatar un viaje que hicimos a Fuerteventura en la década de los 80 por cuestión de perros y el primer test de perros en Fuerteventura que se llevó a cabo, pero para otro. Hoy simplemente esto que he tocado. Pues nada, un cordial saludo, se me quedan cosas, pero bueno, un cordial saludo, pongan un perro de presa que hará en sus vidas de calidad de selección que les harán felices a ustedes y a sus hijos.